Testimonio, Shalom Uberajá para todos, los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, Sanación Cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah Práctica, Introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a signosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. Sanación de la rosa, Magdala y Éfeso. Nueva técnica de armonización y sanación espiritual con geometría sagrada. Yohanan, Miriam y Miriam de Migdal convergieron en Éfeso. Sanación de la rosa. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Shalom Uberajá para todos, ¿cómo les va? Esto es Testimonio OVNI Radio, programa número 182. Y bueno, y acá estamos con un nuevo programa, y el programa de hoy se titula Delta Curvo Punta de Flecha. OVNI Delta Curvo Punta de Flecha. Y se trata de un evento que venimos investigando y siguiendo desde el año 2021. Ya van a ser 5 años en los que estamos con contactos con este tipo de ovni. ¿Y por qué digo que es ovni? Bueno, ya vamos a ir desarrollando el programa y les voy a dar las razones por las que creo que es una evolución de los anteriores ovnis triangulares de la década del 10, de 2010 a 2020. Nosotros estuvimos registrando los ovnis Zenit-Sengol, los ovnis triangulares, pero creemos que, como todo evoluciona. De la misma manera que evoluciona la aviación, también evolucionan los ovnis, y es evidente, aunque a veces aparece alguna tipología clásica, ovni rombo, trompo. Se han visto que esos vienen apareciendo hace décadas. Pero bueno, esto empieza el 28 de febrero de 2021. Nosotros volvíamos de un evento que tuvimos con Francisco Chechi, con el contactado Francisco Chechi. Volvíamos de Capilla del Monte
Eran las 22:30, estábamos 22:10 más o menos, entramos al Camino del Buen Aire. Observo hacia la derecha y veía un objeto que venía y no me llamó la atención porque entrando al Camino del Buen Aire está sobre la vertical de la aproximación a Aeroparque. Todos los aviones que vienen que aterrizan en Aeroparque hacen esa aproximación, que vienen por el norte, por la ciudad universitaria, para que ustedes se ubiquen. Generalmente se aterriza desde el norte, la pista de Aeroparque, y se despega hacia el sur. Entonces la aproximación, la final, pasa por arriba de San Fernando, por arriba de Tigre, por arriba de Vicente López, por arriba de la ciudad universitaria, Núñez, finalmente para pasar por arriba de la UBA, de los edificios de la UBA, Parque Norte, y finalmente ya ahí estando a cientos de metros ya estar haciendo la final, el decolaje, el aterrizaje a Aeroparque, ¿no? Entonces no le presté atención, seguimos los minutos ahí sobre el Camino de Buen Aire, llegamos más o menos a la altura de Hurlingham. Cuando vuelvo a mirar, el objeto ya estaba más cerca y lo teníamos que haber dejado atrás, porque si era un avión que iba hacia final de Aeroparque, tenía que haber quedado atrás, y el objeto estaba paralelo a nosotros, ya un poco más cerca, no tan cerca, pero un poco más cerca. A medida que avanzábamos en el Camino de Buen Aire, vamos cruzando lo que es Hurlingham hasta finalmente llegar a los extremos de lo que es Ituzaingó, William Morris, y el objeto cada vez estaba más cerca. Finalmente a la altura de donde hoy está la Action, y entre la Action y el peaje del Parque Malvinas, ahí donde se dieron el ovni de las cámaras de seguridad, en Malvinas, en Martín Fierro y Camino del Buen Aire. A partir de ese punto hacia donde hoy está la Action, ahí lo que hicimos es parar hacia el costado, a la derecha, como está en la artística que hicimos, y observamos al objeto por encima de los árboles, pero mirando hacia el río Reconquista. Si nosotros vamos hacia Autopista del Oeste, como está graficada la artística, el dibujo de inteligencia artificial, nosotros estaríamos viendo no hacia enfrente como está ahí, sino hacia los árboles de nuestra derecha, al costado del río Reconquista, para que se ubiquen. El objeto estaba estacionado en esa posición como está ahí en la gráfica, pero sobre los árboles de la derecha, detrás del río Reconquista, a unos 50 metros. Hay árboles que son del tipo eucaliptos, que tienen 20 metros, 15, 20 metros, y el objeto estaba a unos 5, 7 metros por encima de la copa de esos árboles. O sea que estaba a unos 30 metros del suelo, a unos 30 metros del suelo, a unos, calculo yo, a grosso modo unos 40 metros de nosotros. Y el objeto casi no hacía sonido, había un sonido sordo, similar al sonido que hacían los triangulares, los famosos triangulares que yo califiqué de los seres apunianos, que después confirmé que así eran. Yo tuve muchos eventos con los ovnis triangulares, muchísimos. De hecho luego también fueron grabados y filmados por otras personas. Recuerdo la famosa foto de Melina Derbez de Parque Leluar, de Prana, que también sacó otra foto de un ovni triangular, testigos que vieron los ovnis triangulares. Tenemos más de 50 testigos de la presencia de los ovnis triangulares sobre la zona de Ituzaingó. Y bueno, pero en ese caso, de 2010 a 2017, 2018, los ovnis
que veíamos eran similar al TR3B, eran completamente un triángulo equilátero, cada lado igual. En este caso es un ovni delta curvo punta de flecha. Antes de continuar con este caso, quisiera comentar que me enteré hace unos días de que para muchos periodistas, yo sé que por ejemplo para Pablo Ponzone, Martín Cicioli, varios periodistas, Pablo Ponzone, Martín Cicioli, obviamente varios periodistas de Canal 9, de Canal América, ya saben que Ituzaingó es un polo, pero ya lo están graficando, hace rato que lo vienen graficando, y bueno, estoy muy feliz por eso, pues no somos muchos los que logramos colocar a un lugar como polo. Podemos mencionar a Ángel Cristo Acoglanis, a Zaruma con Capilla del Monte. El trabajo de Acoglanis venía de antes de la famosa huella del pajarillo. Él estaba llevando gente desde la década del 80, desde tiempo antes a que se da el evento famoso de enero del 86 de la huella del pajarillo. Entonces ya había gente visitando la zona, ya había eventos con los pueblos originarios del siglo pasado, del siglo antepasado nuestro sería, acá ya estamos en el siglo XXI. Había eventos registrados del siglo XIX en la zona, y seguramente de la conquista habría también cuestiones anteriores. Creo que Terrera habla de eso en sus libros. Y bueno, entonces podemos mencionar a Ángel Cristo Acoglanis como referente de Capilla del Monte principal. Saludos a la familia Acoglanis, a la hija de Acoglanis que conocí, que pude hablar con ella, y a Betty Moon, que no la conozco pero tengo noticias acerca de ella. Me alegro que estén bien, que estén todos bien, y bueno, así que bueno, ellos están allá en Capilla del Monte. Podemos nombrar como referente de ERX a Ángel Cristo Acoglanis. Podemos nombrar como referente de Victoria a Silvia Pérez Simondini. Si no fuese que Silvia, que vivía por la Patagonia, allá al sur, no se muda, ella se mudó en búsqueda del fenómeno a la zona de Victoria, que se habían empezado a dar casos que los medios tocaron ahí en la década del 90, fines de los 80, principios de los 90 en Victoria, y ella, la curiosidad la lleva a adquirir y ir al lugar, y se transformó en una referente del Museo OVNI de Victoria. Luego el trabajo de Andrea también, que sumó a todo lo de la mamá, que acompañó el trabajo de Silvia. Y podemos decir que Victoria también es un polo ovni, donde la principal referente son las Simondini, Silvia y Andrea, en ese orden, para que no se me enoje doña Silvia. Y después, ¿quién les habla con Ituzaingó? Porque si ahora hay medios que están ubicando Ituzaingó como polo en la provincia de Buenos Aires, cosa que haya un polo ovni en la provincia de Buenos Aires, fuera de los lugares como Bahía Blanca, como Sierra La Ventana o La Barría, que sea acá en el Gran Buenos Aires, y que así lo están reconociendo ya muchos periodistas y en notas que se han publicado. A mí me pone muy feliz, y tiene que ver directamente con nuestro trabajo, con el trabajo de quien habla como Skywatcher, y con el trabajo de Testimonio OVNI, y obviamente suma toda la casuística y toda la data
recopilada de los distintos testigos y los distintos skywatchers de la zona, que también aportaron videos y que también aportaron casos, como el caso del triangular de Melissa Derbez, que está la foto, el triangular que sacó Prana, que está la foto, y relatos de testigos sobre Martín Fierro viendo el triangular pasar por arriba de Martín Fierro. Muchísimos eventos, la fotografía del triangular de Dian William Morris, tomada por la esposa de un investigador de la zona. Entonces tenemos que decir que sí hay una casuística, que sí hay una tendencia en Ituzaingó. Yo ya dije específicamente que hay un nodo, hay una base de convergencia, expliqué la diferencia de lo que es una base de convergencia, de lo que es una ciudad intraterrena, lo que sería, ¿no? Entonces podemos decir que sí, que hay un nodo de presencia de los ovnis en el oeste. Y después, si podemos sumar toda la casuística del famoso corredor del oeste, obviamente todo eso suma, pero hay un punto específico y fotografías y filmaciones que fuimos recabando específicamente de acá de Ituzaingó y específicamente de la zona de los alrededores del INTA, del Eluar, Parque Eluar. Está prácticamente toda la zona, el enclave está con atisbos hacia debajo de Parque Eluar, que es una zona especial, digamos, está habitada, pero son 4 o 5 casas por manzana, son quintas grandes, muy arbolado todo. Después está toda la zona del INTA, que está todo sembrado, que hay parques. Es una zona muy agreste, mucho verde, donde incluso se nota un cambio en el oxígeno. Si uno viene de Capital, nota que en Capital hay un clima, en la zona de Morón hay otro clima, y cuando uno está pasando Castelar, el puente de Barcala, uno ya empieza a notar en la zona del peaje que cambia el clima, que empieza a haber más humedad, que empieza a haber más oxígeno de mejor calidad, porque toda esa zona es como un gran pulmón que hay. Y después se llega obviamente al río de la Reconquista, río Reconquista, que desemboca hacia el otro lado al dique Rollero, el famoso dique Rollero, donde también hay mucha casuística. Entonces toda esta zona está en medio de todos estos testimonios, ¿no? Así que bueno, el caso del OVNI Delta Curvo Punta de Flecha comienza el 28 de febrero de 2021 con este evento que les relaté hace unos minutos, donde bajamos del auto y el objeto estaba ahí. Pero ¿qué pasó también? Ahí ya eso nos llamó mucho la atención. A mí no me sorprendió, porque ya tuve eventos de estar prácticamente debajo de estos objetos. Tuvimos un evento tremendo en Carmen de Areco, donde la nave estuvo todo el tiempo arriba nuestro y estaba camuflada, y de golpe, cuando pensamos que ya no había más nada, que no venían, que no teníamos contacto, se ilumina todo y se nos muestra la nave arriba, a pocos metros arriba nuestro. Apareció sobre nosotros y estaba Dante, Luisa, quien les habla, creo que estaba Osvaldo Solé también. Éramos varios que estábamos haciendo vigilia y tuvimos esa experiencia, ¿no? Entre todas las experiencias que tuvimos, como las que relatamos también sobre Sierra de la Ventana, Villa Ventana, ¿no? Pero ¿qué pasó con este OVNI Delta Curvo Punta de Flecha? Primer evento, 28 de febrero de 2021 a las 22:30. Un evento que arranca 15 minutos antes, cuando nosotros estamos entrando al Camino del Buen Aire.
lo veo como un avión que se está para mí, era un avión que se aproximaba, no le llevé la atención, sigo mirando el camino a Buen Aire. Cuando estamos a la altura de Hurlingham, miro a la derecha y veo que está más cerca y está acompañando al auto, está como acompañándonos. Y cada vez se acercaba más, y cada vez se acercaba más, y a la altura del peaje de Ituzaingó, ya casi terminando el camino a Buen Aire, casi llegando a la autopista del oeste, nos detenemos y el objeto está detenido donde nosotros nos detuvimos, y el objeto estaba ahí, haciendo esto. Se escuchaba. No atiné a sacar el celular porque sé que ni bien metía la mano en el bolsillo, el objeto se iba a ir o se iba a apagar y no lo iba a poder grabar. Entonces decidí quedarme, disfrutarlo, mirarlo, estar en presencia de ellos ahí. Como les dije, el objeto estaba arriba de los eucaliptos que están ahí, de los árboles altos que están ahí, similares a como está graficado en el arte del programa. Nada más que mirábamos hacia la derecha, hacia el otro lado, y el objeto estaba arriba de los árboles de la derecha, sobre el río Reconquista, mirando hacia el Tigre, digamos, hacia la Panamericana, hacia la derecha. Así que esto pasó. Obviamente el objeto se empezó a ir, se fue. Nosotros nos subimos al auto, seguimos completamente anonadados, choqueados, pero normal, pues ya no, estos eventos ya no nos sorprenden, estamos acostumbrados, o sea que ya no quedamos así con miedo ni nada de eso, y no tuvimos miedo para nada, no pasó nada, no nos tiraron, no nos irradiaron ni nada de eso, o al menos creo que no lo hicieron, por ahí lo hicieron y ni cuenta que nos dimos. La cuestión que llegamos a casa, todo bien. Al otro día a la noche, a eso de las 8:30 de la noche, tengo la necesidad de ir hacia afuera, como suele pasar con estos artilugios, y empiezo a sentir nuevamente ese ruido sordo. Salgo afuera y lo veo que este mismo objeto que había visto el 28, el 29 de febrero, o no sé si era 1 de marzo o 29, al otro día del 28, pasa por arriba de casa, también a 40-50 metros. Pasa exactamente muy lento por arriba de casa. Y eso fue ya para mí significó como una mojadita de oreja de parte de los chicos, y dije, bueno, listo, está bien, vamos a ir detrás de ustedes, con ustedes, vamos a investigarlo, vamos a estar atrás. Y ahí decidí empezar a recabar toda la info y a investigar sobre esto, ¿no? Bueno, esta es la primera parte. Ahora vamos a ir a un segundo bloque, vamos a una tanda y luego volvemos al segundo bloque, donde vamos a fundamentar por qué esto no se trata de un Black Project, o no se trataría de un objeto militar. Ya venimos y seguimos con Testimonio OVNI Radio, programa 182. Shalom Uberajá para todos. Los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, sanación cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica, introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a psignosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos.
Sanación de la Rosa, Magdala y Éfeso. Nueva técnica de armonización y sanación espiritual con geometría sagrada. Yohanan, Miriam y Miriam de Migdal convergieron en Éfeso. Sanación de la Rosa. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Muy bien, segundo bloque de Testimonio OVNI. Bueno, acá tenemos cuestiones para analizar en cuanto al OVNI Delta Curvo punta de flecha. Morfología del objeto. Forma de delta, boomerang o tipo ala volante. Mucha gente se lo puede confundir directamente decirle OVNI triangular. En 2020-2021 hubo apariciones en la provincia de Buenos Aires. Hay una aparición muy famosa que registró la FAO, que es en Mechita, de un ovni triangular que supuestamente le chupó el agua a una pileta en la zona de Mechita. Esto fue, si mal no recuerdo, en el año 2021, más o menos para la época que yo empiezo a tener estos eventos. Las luces, muchas luces, una luz central intensa, similar blanca o rojiza, también puede ser verde o color turquesa tipo plasmática, muy típico de los ovnis triangulares. El color es indistinto porque lo cambian, el color de ese plasma grande, redondo que tiene abajo, eso es cambiante. Una serie de luces menores en los extremos o borde posterior, luces verdes intermitentes. En algunos casos, muchos se puede confundir porque parecieran tener luces de navegación o luces similares a luces de navegación, pero cuando uno lo mira de cerca ve que en realidad casi todo está con presencia de luces. No es que tengan una luz específica en cada punta del objeto, sino que hay varias luces que ellos pueden prender, ¿no? El vuelo silencioso, pueden volar a una altura baja, 50 metros, 100 metros menos también, 40 metros. Yo creo, calculo a ojo de buen cubero que este objeto estaba a 40 metros. El ovni de 2011 estaba más alto, yo calculo unos 70 metros, porque en ese momento, en 2011, nosotros teníamos unos pinos en la fábrica de enfrente, en la zona de enfrente, que eran altos, unos pinos de unos 30 metros o 40 metros. Entonces el objeto tenía que pasar, era bastante grande y tenía que pasar por encima de eso. O sea que hice un cálculo de que el objeto se movía a unos 70 metros aproximadamente, y que también podría tener tranquilamente una dimensión grande, el primer evento con un ovni triangular. Pero ¿qué es lo diferente en cuanto a un Black Project? La incidencia telepática de percepción. Hay una fuerte incidencia telepática, sin firma acústica ni de temperatura evidente. Sí hay una interacción telepática con las personas a los que acompañan estos objetos. No es el tipo de lenteja o discoidal común, de los ovnis común, ni siquiera es el clásico triángulo
TR-3B militar, el equilátero, el triángulo equilátero de cada lado igual, ¿no? Estamos hablando de un objeto con forma de delta, es medio parecido con el B2, pero no es exactamente el B2, tiene una forma curva, es curvo por donde se lo mire, plagado de luces y mucha incidencia telepática. Bueno, la famosa oleada belga de 1989-1991, que tiene una coincidencia del 80% con los famosos ovnis triangulares tipo militar, similares a los militares, una luz central intensa, luces en los vértices como los triangulares que yo veía en la década pasada, vuelo lento silencioso también, observados a muy baja altura también, pueden pasar en la forma que quieran, tienen completa maniobrabilidad. Para los militares hay cuestiones porque no tienen mucha buena respuesta al radar, muchas veces no son captados por un radar. Hay un comportamiento inteligente no compatible con pruebas aéreas. Yo he visto los triangulares pasando y los he filmado pasando completamente parados, como si fuesen una porción de pizza que uno la para así, no volando como un avión o nave convencional, sino parados completamente, volando y deteniéndose en la postura que ellos quieran. Esto es un antecedente sólido y documentado del sistema de vuelo y de las posibilidades de vuelo que tienen los triángulos, que nosotros creemos que no son terrestres. Por ejemplo, el triángulo que aparece en Múnich en el protocolo de disuasión en septiembre, aparece un triángulo que sale disparado a muchísima velocidad, y eso no es humano, que lo grabó la gente de Tercer Milenio, de Jaime Maussan, de Maussan Televisión. Bueno, podemos contrarrestar con el famoso TR-3B, el Astra, el Triángulo Negro de Estados Unidos. Hay una coincidencia de morfología de un 70%, pero ya la coincidencia de comportamiento del objeto ya es del 30%, del 40%. Lo único que tiene la forma de delta, coincidencia con una luz grande en el centro, luces verdes, blancas laterales en sus vértices, supuesta propulsión electromagnética. Los TR-3B, pero ¿cuál es la diferencia? Los TR-3B no presentan contacto telepático, no presentan sincronías conscientes con un testigo que está viendo abajo, ni se reaparecen reiteradas veces sobre testigos específicos. Entonces con esto ya podemos descartar de que estos objetos sean desarrollos militares. Después el famoso evento de las luces de Fénix de 1997, una coincidencia del 75%. Yo recuerdo el caso ese, que fue tocado por cazadores de ovnis con Bill Birnes en History, y el objeto era gigante, era una enorme estructura tipo boomerang, porque la persona que estaba arriba de la montaña y el objeto le pasa por arriba, él calcula que era un objeto que tenía, si mal no recuerdo, más de 150 metros, 200 metros, o hasta algunos dijeron unos 300 metros de eslora, de largo, ¿no? De largo, esloras en los barcos. Entonces, luces alineadas en los bordes de cada una de las deltas de las alas. También tuvo un vuelo lento y silencioso. Las luces de Fénix fueron observadas por miles de personas. Muchos dijeron, los escépticos decían que eran bengalas, pero hubo testigos que lo vieron al objeto, o sea que acá se descarta bengala porque hubo testigos que vieron el objeto.
metálico, ya deja de ser una bengala. Aquí aparece por primera vez en escala grande el mismo tipo de objeto del tipo delta. Bueno, en Canadá hubo eventos del 2000 al 2015 con un 80% de coincidencia. Perdón, avistajes, estoy un poquito cansado. Avistajes repetidos de alas negras, luz central pulsante, apariciones cercanas a viviendas rurales. Lo mismo, una luz central pulsante, una forma de delta, semicurvo, apariciones sobre personas, interacción con gauchos del Canadá, con granjeros de Canadá. Los testigos y los granjeros reportaban la sensación de ser observados por estos objetos, y estos objetos nunca les hicieron daño, ¿no? También hay casos de este tipo de objetos en la Patagonia nuestra, con una coincidencia de un 80%, con el relato que yo les acabo de contar. Boomerangs negros sobre el mar o zonas cordilleranas de la cordillera. Apariciones recurrentes a los mismos testigos. Acá se repite que un mismo testigo vuelve a ver el objeto varias veces, con una incidencia psíquica marcada. Hay una interacción telepática. Coincide con zonas que el contactismo vincula a bases no convencionales, como Villa Pehuen. Villa Pehuen en la Patagonia es un lugar muy específico, en este caso de los apunianos. Black Project o los supuestos apunianos, pero bueno, ya no son supuestos porque yo los vi. Cuando uno ya los vio deja de ser supuesto, entonces yo les voy a decir los apunianos, que los escépticos digan lo que quieran. Black Project o no terrestre. Lo que sí coincide con proyectos negros: forma aerodinámica, las luces verdes, el vuelo silencioso, sí, tiene completa coincidencia con un proyecto militar. Pero ¿qué es lo que no encaja con el proyecto militar? ¿Por qué desestimamos lo militar y anulamos de que se pueda tratar de algo militar? Por las apariciones reiteradas sobre las mismas personas, por interacción telepática directa con un solo testigo, como pasó conmigo, con Marisa. A Marisa también le pasó que el objeto se le apareció varias veces, yo no estando al lado de ella. Entonces, ahora vamos a ir en el tercer bloque a un caso, como les dije, que fue fantástico. Sincronía con estados de conciencia, ausencia total de protocolos militares de seguridad. De hecho, ni se enteran de que están estos objetos dando vuelta. Y tampoco tienen, recién ahora con la compra de estos F-16 que hizo Milei hace menos de un año, tienen algo con que al menos salir a ver de qué se trata. Porque con lo que había antes, la Fuerza Aérea no tenía ni para acercarse a estos objetos. Así que eso sí, son especialistas en desestimar y decir que todo es explicable. Acá quisieron, este señor Lianza quiso desacreditar los ovnis en Ituzaingó, pero ¿sabe qué, Lianza? Hay muchísimos testigos de los ovnis acá en la zona. No es la opinión de un militar como usted, sino que tiene que desacreditar a más de 50 testigos, no solo y tiene que desacreditar primeramente al principal, que es Adrián Nicala, que soy yo. Y si yo te muestro la filmación del 18 de octubre del 20 de octubre de 2018, que estábamos con 4 personas y 4 personas vimos lo mismo, y yo lo pude filmar con referencia, con nubes, con recorrido, con donde se puede hacer una telemetría, usted no va a poder explicar ese video.
como no pudo explicar, dijo, pueden ser las luces de aspas de un helicóptero. Un helicóptero hace un terrible ruido, hace un ruidazo, se escucha un helicóptero cuando viene, cuando ya está a 1 kilómetro, ya lo escuchas al helicóptero, hacen un ruidazo que es imbancable, o sea que y aparte, ningún proyecto negro de ningún país, ni Estados Unidos, ni China, ni nadie presenta esas interacciones con los seres humanos, de interacción telepática directa. Así que lo lamento al organismo de la Fuerza Aérea, que ya fracasó y ahora se cambiaron de nombre hace pocos años y van a seguir fracasando porque son buenos para detectar, para explicar sobre blurfos, pero no para explicar el fenómeno ovni real. Entonces, esta tipología de ovnis parece que explora, tiene baja agresividad, realizan un contacto gradual. Esto mismo pasó en la zona de Quebec y Montreal, Canadá. En Ontario, Quebec, Montreal, Canadá hubo aparición de esta misma tipología de objeto y hay baja agresividad. Persiguen a los granjeros desde cerca, pero no les hacen nada, como si estuviesen explorando o estudiando. No buscan mostrarse masivamente en lugares de baja población. Estos objetos o estos seres que manejan estos objetos sí buscan un vínculo con el contactado, con el testigo, y esto coincide con el fenómeno apuniano según Vlado Kapetanovic y la tradición andina, con los relatos de las confederaciones interestelares de la mayoría de los grupos de contactados clásicos, y con vehículos interdimensionales de baja densidad, más que naves físicas puras. Obviamente estos objetos evidentemente también tienen la capacidad de la interdimensionalidad, ¿no? Así que son muchas las razones para descartar de que se trate de un Black Project, de un proyecto negro. Primeramente, morfología, que prácticamente no hay un objeto igual. El más parecido es el B2, pero no es exactamente lo mismo. No hacen lo mismo a nivel de capacidad de vuelo. Yo los he visto venir presentados completamente parados, los he visto estacionarse y quedarse ahí, pasar por arriba de nosotros. Así que bueno, ahora en el próximo bloque vamos a otra tanda. Esto es Testimonio OVNI Radio 2026. Y en el próximo bloque les cuento cómo los eventos que siguieron. Obviamente lo pudimos grabarlo, digamos, sus luces, como lo registré como luces nocturnas, grabé varias veces luces nocturnas provenientes de este objeto, pero no pude grabar que se vea bien la morfología. Sí hice un estudio donde yo saqué capturas, apliqué filtros y pude ver de que había visto bien de que se trata de este tipo de morfología, pero la prueba, digamos, contundente de primera mano de una foto, o por ejemplo con una cámara night shot, no lo hice porque directamente no estoy usando en este momento la tecnología night shot, como si lo hacía hace unos años atrás. Así que bueno, vamos a una tanda y seguimos contándoles cómo continuó. Y lo más maravilloso, que uno de los eventos más maravillosos que tuvimos, aparte del primero, de la presentación del primer y segundo día, que se presentaron de forma espectacular, donde los pudimos ver
de 40 metros con Marisa. Vamos al evento que tuvo Marisa, llegando a casa, y a un evento que salimos directamente a buscar al objeto. Ya venimos. Shalom Uberajá para todos. Los invito a Morea Adam Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, sanación cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica, introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Adam Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a signosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. Sanación de la rosa, Magdala y Éfeso. Nueva técnica de armonización y sanación espiritual con geometría sagrada. Yohanan, Miriam y Miriam de Migdal convergieron en Éfeso. Sanación de la rosa. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Tercer bloque de Testimonio OVNI. Bueno, si ustedes van a Odyssey, a Testimonio OVNI Odyssey, está en la plataforma Odyssey, ponen arroba, y a ver cómo ponen arroba, les digo exactamente, Adam Hanoch Testimonio OVNI con mayúscula las tres primeras palabras y OVNI completamente con mayúscula. Adam Hanoch Testimonio OVNI. Nuestro canal de Testimonio OVNI van a encontrar todos los videos desde el año 2010, 2011 en adelante hasta 2023, hasta 2023, 2024. Creo que termina ahí. Después ya empezamos a subir en YouTube propiamente dicho. O sea, creo que están hasta 2023. Y ahí van a encontrar el video explicativo del 28 de febrero de 2021, el evento que explico, el evento que nos sucedió, que explico en el primer bloque, y van a encontrar otros videos asociados de esta investigación, como por ejemplo OVNI triangular sobre Camino del Buen Aire, 19 de junio de 2022. Donde nuevamente hay un objeto triangular que yo le saco captura al video y analizo los frames, y se trata, lo había visto bien, que es este OVNI nos acompaña. En este caso nos acompaña un poco adelante de nosotros cuando veníamos por el Camino Buen Aire desde el Tigre, y el 28 de febrero se nos había puesto a la par, al lado, a la derecha de nosotros. Y en este caso ustedes van a ver que el OVNI va hacia adelante y luego se detiene llegando a la zona del INTA, donde ahí luego nosotros lo pasamos. Generalmente se hace así este tipo de casos, y después lo vemos que está dando vuelta por la zona, ¿no? ¿Qué sucedió? Tienen esta evidencia, 19 de junio de 2022, tienen el relato que les acabo de contar el primer bloque del 28 y 29 de febrero,
o 28 y 1 de marzo, no me acuerdo que cayó en 2021, si era bisiesto o no, y varios eventos que se sucedieron, y puede haber otro video más este año y el año pasado en YouTube, Testimonio OVNI YouTube. Acá en este canal busquen que hay filmaciones del OVNI triangular sobre el Camino Buen Aire, hay ya más actuales donde lo pudimos filmar también, pero ven que venimos detrás de este objeto del OVNI Delta punta de flecha desde febrero de 2021. ¿Qué otros casos fabulosos nos acontecieron? Bueno, una de las veces que un sábado que Marisa se iba y pasaba todo el día en Capital por cuestiones personales, en donde va a visitar a su hijo y a pasar el día con su hijo, ella cuando vuelve me avisa, estaba llegando, que ya estaba a la altura del peaje, y un día me avisa y me dice que estaba viendo otra vez, varias veces pasó que ella volvía y veía el objeto, y que se daba cuenta que era el objeto porque no avanzaba. Varias veces también nos pasó de volver nosotros un sábado de Capital y verlo al objeto. Y bueno, una de las veces me dice ella que lo estaba viendo, que sale del peaje y me avisa cuando estaba a 100 metros de casa. Mira, me dice, ya estoy llegando. Me dice, el objeto está encima mío, encima del auto. Y se baja, ella lo sigue, obviamente está manejando, no puede hacer ninguna maniobra loca, pero lo ve, logra bajar la ventanilla y aminorar y sacar un poco la cabeza y ver lo que estaba arriba, exactamente arriba, en el cruce de calles de Mirabé y 26 de abril, a 100 metros de mi casa. Y entonces lo describe perfectamente, y nuevamente se trata del OVNI Delta punta de flecha, de los cuales me comenta, llega y me hace un dibujo. Ese fue uno de los casos. Otro de los casos es, veníamos de Capital Federal, también era un sábado a la tarde-noche, casi la noche, y observo al objeto a la altura del Palomar, que esta vez estaba a la altura del Palomar, más o menos sobre Palomar, sobre Hurlingham, sobre las bases. Entonces yo nuevamente no di mucha importancia, porque digo, debe ser un avión, un Hércules, algo que está aterrizando, un avión civil que está haciendo pruebas. Y luego continuamos por Morón, cruzamos Morón, cruzamos Castelar y vemos que el objeto nos acompaña nuevamente y va y se posiciona sobre el INTA, más o menos sobre Parque Leluar, y lo empezamos a seguir. Directamente no cruzamos el puente como yendo para casa, nos vamos hacia la derecha, nos metemos en Parque del Leluar y lo empezamos a seguir. Nos metemos por Del Lazo para adentro del Parque del Leluar. Los que conocen la zona Parque del Leluar, el barrio ahí de la zona de Del Lazo, donde está a la altura del Isi y Ituzaingó, nos metemos todo por allá atrás, como yendo hacia el Parque Malvinas. Lo seguimos, salimos más o menos logramos verlo. Este objeto da una vuelta y gira hacia la derecha a la altura de Martín Fierro. Salimos a Martín Fierro, son unas cuantas cuadras que hay que hacer. Llegamos a Martín Fierro, cruzamos Martín Fierro, atravesamos toda la zona de locales y restaurantes de Parque Leluar. Vemos que el objeto sale hacia Gaona nuevamente y gira a la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos? Cruzamos Martín Fierro y lo seguimos y doblamos por la Colectora hacia la izquierda
y subimos por colectora. Y el objeto estaba a la altura de la colectora, mano a Capital. Veníamos de Martín Fierro como de San Miguel, gira por colectora en el cielo, arriba el objeto, nosotros también lo seguimos. Y el objeto se detiene a la altura de a 200 metros antes de la montaña de la Cruz. Hay una famosa montaña que se llama la montaña de la Cruz, que pasan unos cables de alta tensión, donde yo saqué fotos de ovnis ahí, y donde hubo skywatchers que ven objetos que pasan por ahí arriba, que justamente esos cables vienen del costado de la zona de INTA, ahí nomás cerquita donde está el punto focal, y obviamente son cables de alta tensión que vienen de Lima, de allá del norte de Buenos Aires. La cuestión es que seguimos y estacionamos el auto 200 metros en un descampado que hay antes de llegar al cruce peatonal, que hay un cruce peatonal, hay un puente y hay un descampado, que hay una parada de colectivos, y después viene la Feria de las Ofertas, si ustedes conocen por ahí. Luego viene la Montaña de la Cruz, la curvita de la Montaña de la Cruz. La cuestión es que bajamos ahí y el objeto estaba arriba nuestro, estaba ahí arriba, y cuando bajamos lo veo, ella estaba apagando el motor, yo bajo rápido con celular en mano, el objeto estaba arriba nuestro, unos 50-60 metros arriba del auto, y el objeto desaparece de arriba nuestro y aparece en la otra colectora, aparece enfrente, a unos 150 metros de donde estaba. Automáticamente desapareció de arriba y apareció enfrente y prendió todas sus luces. Cuando hizo eso, Marisa baja, yo le cuento, digo, mira, estaba acá, viste que lo veníamos persiguiendo, sí, me dice, bueno, estaba acá arriba, yo lo logro ver, el objeto desaparece y está allá, mira, apareció ahí enfrente, de la mano de enfrente, a unos 200 metros, 150 metros, iba otra vez para el lado de Parque del Bar, despacito, no haciendo luces. Allá está, mira, no se evadió, hizo como que no quiere que lo grabemos, hizo eso, y aparte hizo como una demostración de capacidad de traslado, ¿no? En cuestión de un abrir y cerrar de ojos, desapareció del lugar físico de arriba nuestro, apareció 150 metros enfrente. Entonces acá ya no habíamos bebido, ninguno de los dos había tomado ni cerveza, ni vino, ni nada de eso, no nos drogamos, somos prácticamente casi veganos, nos cuidamos en todo, no tenemos problemas visuales de ningún tipo, ni médicos de ningún tipo, así que esto fue lo que sucedió, y queda claro, y ahí ya me quedó absolutamente claro, de que no se trata del ovni Delta Punta de Flecha, no se trata de un ovni terrestre, sino se trata de mis amigos, los seres de Apu. Y de hecho luego sucedieron más cosas y tuve recepción de algunas comunicaciones que me llevaron a seguir investigando, a moverme a diferentes lugares. Luego de eso vino ir a toda la Patagonia, donde me dijeron específicamente que nos esperaban en el cerro Piltriquitrón. Ahí fuimos, alquilamos, como ya les conté en otros capítulos, alquilamos un hostal que mira con vista al cerro enfrente, y apareció el objeto ahí, el Bolsón Patagonia. Luego pasaron 3 meses, volvimos a Bariloche, estuvimos haciendo relevamiento de toda la zona. Obviamente hay muchos casos en la zona de Bariloche, hay muchos enclaves,
intraterrestres en la zona de Bariloche, en la zona de la cordillera y en la zona continental argentina de Bariloche, en determinados lugares específicos, que no voy a especificar ni decir dónde están, pero hay uno muy importante que está ahí cerca de Bariloche. Y en este caso fuimos para el norte, para la zona de Neuquén, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, que ahí hice la investigación de la iglesia de Parravicini. Y una de las noches que estamos ahí en San Martín de los Andes, lindísimo San Martín de los Andes, fue una de las cosas que más me gustó. El Bolsón nos encantó muchísimo, nos gustó mucho. El Bolsón es como más agreste, más tranquilo, y San Martín de los Andes es como un poco más cheto, para que ustedes tengan una idea, más turístico, más cheto. Es lindo también, por ahí es como más lindo, pero el Bolsón nos gustó mucho por el tema del Cerro Triquitrón, porque sabemos que ahí suceden cosas, y todo nos gustó. Y San Martín de los Andes también nos encantó, es un lugar también muy bonito para ir visitar. El lago Lácar, estuvimos navegando ahí. Una de las noches volvíamos de cenar, habíamos ido a cenar ahí en la calle principal de San Martín de los Andes, uno de los restaurantes que están ahí, y volvíamos caminando, tranquilos, un lugar tranquilo, un pueblo tranquilo, no pasa nada. Y cruzamos el puentecito, que hay un río que teníamos que cruzar para llegar hasta nuestro hostal, hasta nuestro Airbnb que estaba ahí. Y terminamos de cruzar el puente, donde está este riacho, que es bonito también, hermoso. Y ahí estás como mirando hacia el cerro que está de la derecha al lago Lácar. Sería la zona del Cerro Chapelco a la espalda, y enfrente hay otro cerro, y en el medio está la ciudad de San Martín de los Andes, que da a la costa del lago Lácar, para los que conocen. Y después está la ruta que sale, que va al fondo, que va al aeropuerto de Chapelco, por los que conocen, y a Junín de los Andes. Bueno, la cuestión es que sería hacia el oeste. La cuestión es que estábamos mirando hacia el norte, hacia el cerro que está al norte, cruzamos el riacho y pasa un objeto discoidal. Esto era discoidal, más o menos a unos 100 metros por arriba nuestro. De hecho, va pasando despacito, nos damos cuenta que es ovni, ni bien lo vemos, nos detenemos, el objeto también se detiene unos segundos y continúa. Algo nos escaneó, algo hizo, no tuvimos miedo, una paz tremenda, estábamos felices, contentos, estábamos de vacaciones en un paraíso. Y se presentaron los muchachos, se pararon ahí frente a nosotros en la noche. Eran más o menos las 10:30, 11 de la noche, y continuaron su marcha, paralelos al cerro en San Martín de los Andes. Así que bueno, eso nos pasó buscando, investigando todo este tema, y que tiene que ver con los apunianos concretamente. Hay muchos registros, muchas evidencias y muchos casos de avistajes de triángulos negros de este tipo en la zona de la Patagonia, no solo en la Patagonia argentina, sino en la Patagonia chilena también. También hay casos de objetos que se dieron en Canadá, como dije, del mismo tipo del OVNI Delta punta de flecha, OVNI Delta curvo punta de flecha. Y también hay objetos que ahora, por ejemplo, en este mismo momento están apareciendo en el Popocatépetl y que son triangulares. ¿Qué van a estar haciendo? Metiéndose, entrando y saliendo a un volcán, un objeto militar. Entonces, por estas incidencias y por estas razones, descartamos personalmente de que todos estos eventos que tuvo que ver conmigo, yo no tengo ninguna duda ya al respecto. Por ahí las dudas las deben tener los demás, pero bueno, quien vive las experiencias no las tiene. Pero yo no
no tengo la menor duda que se trata de objetos voladores no identificados, tripulados y pilotados por seres de conformación antropomórfica extraterrestre. Así que bueno, esto ha sido OVNI Delta Curvo Punta de Flecha. Para todos ustedes, ¿qué más podemos decir? Muy importante la clave telepática. Bueno, acá tenemos en Canadá, Quebec y Ontario, el corredor laurentiano, el escudo canadiense. Del 2000 a 2018 aparecían objetos muy similares a lo que yo estuve viendo de 2021 para acá. Las zonas más activas: Ontario, Algonquin Park, Muskoka, Georgian Bay, Bahía Georgia. En Quebec, en Laurentides, en Abitibi, el norte de Montreal, en las zonas rurales de Montreal, Canadá. Todas estas zonas comparten macizos antiguos, alta carga magnética, baja densidad urbana. Hay también tradiciones indígenas de la zona, como también pasa con Perú, por ejemplo. Forma que la gente vio: boomerang a la negra, con bordes suaves, orgánicos, con luces, muchas luces, tal cual lo vimos nosotros. Vuelos extremadamente bajos, silenciosos, que acompañan al testigo. En varios reportes los granjeros hablan de que el objeto que parece inclinarse para observarlos. Hay incidencia psíquica, que esto es clave. Esto es un punto que descarta por completo lo militar. Presencia consciente, un ida y vuelta telepático, una calma inducida, sincronías, sueños recurrentes posteriores. El objeto aparece muchas veces solo cuando el testigo sale al exterior o responde a ser observado. Esto es exactamente el patrón que yo estoy describiendo desde el año 2021. Investigadores canadienses, ufólogos canadienses independientes no oficiales hablan de guardianes de la tierra, guardians of the land, inteligencias asociadas a lagos, a montes, a montañas, a apus tutelares, no interestelares clásicos, sino locales, guardianes territoriales que tendrían estas tecnologías, que es un concepto casi idéntico a los apus de los Andes peruanos, por ejemplo. Por ejemplo, apariciones en la Patagonia argentina y chilena, Villa Pehuen, Lago Aluminé, el Lago Pulmarí, en Río Negro, el Bolsón, Bariloche, toda la línea sur, yendo hacia Esquel, todos los lugares donde estuvimos, Chubut, en Lago Puelo, que también estuvimos ahí. En Chile, en Curacautín, en Lonquimay, en Aysén, en Araucanía, Curacautín, Lonquimay, en Aysén, Coyhaique, en Cerro Castillo. Relatos y apariciones de estos objetos. Y todos estos corredores están atravesados por las mismas características: cordilleras, volcanes, lagos profundos y fallas geológicas activas, de la misma manera que los Andes, que la Suiza peruana, que los Andes peruanos. Entonces, mismo tipo de nave, ala negra, boomerang, forma de delta, no triángulo exactamente equilátero, sino con bordes contorneados, tipo punta de flecha, desplazamiento lento, bajo, consciente. No son luces lejanas. Hay muchos testigos que hablan de acercamientos de 50 a 150 metros, igual que los que nos pasó a nosotros. Así que bueno, esto es Testimonio OVNI y esto ha sido OVNI Delta Curvo Punta de Flecha, que continúa la investigación
pero ya tenemos mucha data, muchos videos, muchas fotos y muchos encuentros con este objeto. Hemos tenido Marisa Díaz, mi compañera, y quien les habla. Y seguimos en contacto con estas inteligencias y seguimos desarrollando la investigación. Así que muchísimas gracias para todos. Hacia un nuevo especial. Esto fue OVNI Delta Curvo Punta de Flecha de Testimonio OVNI, la consecuencia lógica de los ovnis triangulares. Shalom Uberajá para todos. Compartan, suscríbanse. Esto ha sido Testimonio OVNI Radio, programa número 182. Testimonio Testimonio